Seguimos esta noche en Minuto Uno, el punto de encuentro con la realidad, analizando, ¿no?, esta coyuntura política y económica que vivimos. Volvemos un poquito, ¿no?, a esta frase que hoy dijo el presidente: la elección no sucedió. Lo estábamos analizando con Oscar Mangioni. Ahora, Delfina, te quiero preguntar desde el punto de vista económico. Sí. Un presidente que dice la elección no sucedió, ¿no niega también los problemas de la economía, de la pobreza? ¿No es como un negador serial? Ahora después se lo voy a preguntar a Oscar, ¿no? Sí, pero también en discursos económicos ha utilizado esto de: bueno, tenemos un problema, pero ya va a pasar, pero el futuro ya llega. Las no, metáforas. No las metáforas. Los cimientos. Bueno, tenemos verdes. que limpiar esto. Un poco lo que decía el mismo Paul Krugman, diciéndole que no hicieron en un tuit los ajustes necesarios en el 2016. O sea, ellos cuentan con una hegemonía tan grande que mentir, decir la farsa, negar esta realidad, les es fácil, porque la hegemonía cultural con la que cuenta es la del mundo, la del ajuste, la de que el Estado no sirve, están teniendo superávit comercial por la bruta recesión y la cierre de fábricas y empresas que nos están haciendo vivir. Entonces, la solución de ellos es hacernos más chiquitos, es que la Argentina no sea un país importante, es que la sociedad argentina se olvide de vacaciones pagas, de sindicatos, de tener obra social. Ese es el modelo de Mauricio Macri, cómo solucionar los problemas macroeconómicos. Ahora, llega un punto que la sociedad argentina quiere vivir bien, conoce sus derechos, y para eso me parece que desde el Frente de Todos tenemos una propuesta económica que justamente le da respuesta a esas demandas. Vasco, ¿vos qué crees? En este momento, ¿cómo lo estás viendo? ¿El gobierno crees que puede enderezar o ya está? No, yo creo que para enderezar tendría que haber actuado ya hace bastante tiempo. Y no lo hizo. Y creo que además no se tomaron las medidas que la CUNCE Sanleri quería tomar, porque no lo permitió Macri, que hizo una cosa más light, por así decirlo, que es lo que precisamente no calma las cosas. Y además porque él mismo lo dijo, dice, esas medidas son de la emergencia esta, pensando que dentro de 15 días la van a dar Cheto vuelta. nos dijo: si ganamos las elecciones vamos Levantamos a levantar el cepo el otro día. Eso es una forma de hacer extorsión en la política. Tomar de rehén a la gente, sí. exactamente. Bueno, sí. Pero esto está todo dentro de la misma lógica. Yo a veces veo, ¿no es cierto?, por ejemplo, a los economistas hacer conceptualizaciones económicas y fundamentar esas conceptualizaciones. Pero parece que del lado del gobierno, el discurso en general, porque no es el discurso del presidente, sino el discurso en general del gobierno, soluciona cualquier conceptualización negando la realidad. Sí, claro. Entonces, a partir de decir no hay desempleo en la Argentina o creció el empleo, claro, ¿no es cierto?, en la Argentina, no hace falta que tus fundamentos caen per se con una realidad que no es cierta. Es decir, hay una estrategia permanente a que cuando el plan, ¿no es cierto?, es uno y no va en dirección a lo que ellos quieren, niegan la realidad y caen las conceptualizaciones de los demás. Y si por no eso tiene que hacer tantas metáforas, tiene que decir que es una cuestión del tiempo o pasaron cosas, porque no puede justificar dentro de la realidad lo que están diciendo. Vos decís, perdóname que me meta en algo que tanto vos no debería opinar, pero Lacan decía que en la mentira sobre la realidad se esconde la verdad del deseo. Eso es muy malo, que el deseo sea ese. Digamos. Claro, bueno, pero el grave problema es que los analistas no leemos el enunciado, sino que leemos la enunciación. Claro. Es decir, no leemos lo que dice, sino que está, lo que está detrás de lo que dice. Bueno. Entonces, desenmascarar a un mentiroso es un poquito como Lacan también dice: el hábito hace al monje. Claro. No hace al monje, hace al monje. Claro. Hace al monje. Si vos argumentás y yo del otro lado digo no hay desempleo y vos me argumentás porque hay empleo, yo no tengo que justificar nada. Simplemente digo lo que yo quiero decir, porque eso es lo que a mí me gusta que pase. Claro. Delfina, ¿cómo estás analizando estas medidas? ¿Vos crees que alcanzan? ¿Tiene que tomar el gobierno más drásticas? ¿Van a dejar una pesada herencia, una bomba para el próximo gobierno?
Me parece que la gran pregunta es cómo sigue este proceso de reestructuración de deuda que están iniciando con este famoso reperfilamiento. No tenemos Bueno, no hay nada porque no siquiera hay proyecto para enviar al Parlamento. Sí, y sobre todo no tenemos detalle de cuál es la renegociación con el Fondo Monetario Internacional que se está llevando a cabo, ¿no? Es una gran caja negra. Las conversaciones, y es donde está el principal problema, digo, que es el problema de la deuda en dólares, los calendarios de vencimiento de esa deuda y cómo va a empezar esa reestructuración. Y si realmente se está haciendo, no se está haciendo, con qué condiciones, cómo afecta a las reservas. Me parece que esa es la gran pregunta que yo creo que todavía no se está llevando tranquilidad a los mercados ni a la sociedad sobre eso, porque en realidad... ¿Cuál es el problema? Cuando no hay estabilidad en los famosos mercados, nos vamos comiendo pequeñas devaluaciones que sabemos muy bien que afectan en los precios y en la canasta de las mayorías, ¿no? Entonces, que el gobierno no garantice esa estabilidad quiere decir que la gente está muy insegura sobre cómo sigue la cotidiana y por otro lado, no hay proceso de reestructuración de deuda que alcance sin un programa de crecimiento económico y de reactivación de la economía. Ahora, ¿no? Delfina, tenés aumentos de naftas pisados, aumentos tarifarios pisados, Sí. tenés los créditos UBA también, se les dio algunas medidas de alivio, como les gusta llamarlo, a ellos también hasta diciembre, precios Sí, claro. Acordados hasta diciembre. Te patearon los vencimientos de deuda, de letras, todo, una reestructuración para diciembre. Para diciembre. ¿Qué Qué lindo hacemos? diciembre que vamos a Digo, tener. realmente bueno, la pesada herencia parece que es la que va a dejar Mauricio Macri en términos económicos y financieros también. Sí, sin lugar a dudas es un escenario complejo, lo que no quiere decir que estén mal esas medidas de cierto control de precios ahora. Exacto. Digo, mal que mal, son pequeñas curitas, pero que para ciertas personas pueden ser importantes. No van a alcanzar esas curitas para la mayoría de la población, no alcanzan para la sangría que se está generando, sobre todo en pérdidas de empleo, en no perspectiva de generación de ocupación, en endeudamiento de las familias. Ese creo que es el gran problema que tiene la Argentina, ¿no? Diciembre va a ser complicado, sí. Si se llega con una mayoría suficiente por parte, yo creo, del Frente de Todos, y se hace un programa, un proyecto que incorpore también el acompañamiento de sectores claves, como parte de la UIA, como parte de la CGT, etcétera, yo creo que se puede realmente empezar a hacer este consenso social del tanto que se habla y manejar esas otras variables. Pero sí, esto es como un resorte de la economía, hay que ver cuando se levanta, que no estalle y rompa todo. ¿Vasco? Sí, yo quiero decir lo siguiente. A fuerza de ser sincero, hay que decir, o por lo menos yo digo que desde el 76 en adelante, todos los gobiernos han recibido pesadas herencias. Y lamentablemente cada vez esto se agrava. Vos lo decís por la declaración de Duhovne, que dijo que la pesada herencia fue un país desendeudado. No, Duhovne, Esa bueno. es la pesada herencia que le dejó el kirchnerismo a Macri. Lo que yo digo es que cada vez se agrava más y en este caso está agravada. Lo que quiero decir es lo siguiente. Me parece que lo que necesitamos con el cambio de gobierno, porque así es como empieza a funcionar la economía en un país como la Argentina, es un ministro, un equipo, un programa y un plan. Total. Eso, Quizás el plan antes que el ministro, porque ¿Qué? tenemos que saber a dónde queremos llegar. eso es fundamental, porque lo que también tenemos que terminar, que este gobierno hizo, es de dividir la economía, que es un sistema, en 7, 8 compartimientos estancos, porque después no hay nada que pueda funcionar. Porque en la economía, donde tocas un botón, repercute en todo el sistema. Y es así, si tocas algo en lo monetario, yo aprendí mucho de escucharlo a Labaña en el sentido de que Labaña tiene toda la economía en la cabeza. Entonces vos le decís, ¿qué le parece esta medida? Y ya te está diciendo en dónde de todos los otros sectores de la economía va a repercutir. Con lo cual te puede decir, mira, puede ser buena, pero va a repercutir mal. Y tiene la intuición, yo diría, o que es conocimiento primario de saber cómo eso va a funcionar. No digo que sea Labaña el ministro,
quiero decir, me imagino que el próximo gobierno, sea quien sea, digamos que no va a ser obviamente. Pero sería muy bueno Cambiemos, que la Baña sería que- ocupe en el próximo No, gobierno. la Baña algún rol. está para llevar adelante esta elección, conseguir sus diputados, que van a ser gente que va a buscar equilibrio. Va a ser gente que va a buscar moderación, va a ser gente que entiende de economía, va a ser gente que va a ayudar a todo lo bueno. Eso no tengo ninguna duda y por eso creo que mucha gente, después de saber que lo de Macri no va a volver, que ya se sabe, yo creo que va a poner el acento ahí. Yo creo que Ahora, la clave, lo otro que sí. quiero, lo otro que, perdóname. No, que No, digo no, no. simplemente que la clave para la economía que se viene es qué impulso suficiente le damos a la demanda interna para generar reactivación económica cuando al mismo tiempo controlamos dónde se nos van los dólares. Sí, Digo, y ¿cómo además- exportamos más y mejor lo que hablábamos además- recién del vino? Tenemos que exportar vino Sí, argentino. obviamente. ¿Cómo hacemos para Además darle del valor mercado agregado? interno que hay que defenderlo, hay que generar valor para exportar porque la divisa las necesitan. Y una cosa interesante que decías de los compartimentos de la economía, también es importante pensarlo en términos de cadenas productivas y de Obvio, regiones. claro. No es aislado, o no es campo versus industria, eso no existe más. Nosotros tenemos que generar valor agregado o con ISET por un lado e industria por el otro. La perspectiva tiene que ser integrada, con muchísimo más trabajo y un trabajo fino entre municipios, provincias y el gobierno nacional. Sí. Sí, total, está claro. Y hay un tema que ya hay que ir pensando, porque lamentablemente todos estos desastres económicos nos están llevando, primero nos llevaron a que tengamos una economía bimonetaria. Porque más allá de que estemos o no estemos de acuerdo con ese tema, yo creo que la sociedad argentina ya, digamos, piensa, tenemos un país que piensa en dólares, por lo menos para todo lo importante. Y eso es muy complejo, muy complicado y hay que empezar a resolverlo. Porque tenemos que, la gente en estas situaciones huye del peso, esto es la verdad, y eso sigue complicando más todo el sistema. Un país en donde las casas se compran en cash y dólares y en las tostadoras se compran en 20 cuotas y en pesos, no puede funcionar. muy bien. Ahora, Juan, Digamos. recientemente vuelvo más al Sí. terreno electoral. Juan Manuel Urtubey hablaba de la posibilidad que Roberto Labaña llegara a un segundo lugar, incluso Sí. producto de todos estos errores forzados, no forzados de Mauricio Macri, es discutible. ¿Lo ves así? ¿Lo ves a un Macri perdido, bajando Sí, en totalmente. intención de voto y a Labaña creciendo? Sí, sí, sí. Bueno, ya las encuestas lo están reflejando. Las ¿Qué número encuestas de manejan? esta semana, el único, Labaña creció 11 puntos en imagen, en la de D'Alessio Berestein, que es la última Sí. que salió, y yo les puedo decir que no hay ni, salvo para el núcleo duro antiperonista, antikirchnerista, que también tenemos que pensar qué hacemos con eso, porque esa gente va a seguir viviendo en la Argentina. Sí, claro. Bueno, digamos, tenemos que ver qué encontramos ahí para poder hacer un país, digamos. Salvo esa gente, yo creo que no hay ninguna persona en sus cabales que vote a Macri por el futuro. Y no todos van a votar a Alberto Fernández, más allá de que es el más votado. ¿No creen? Yo creo que ahí el que va a buscar equilibrio, ayuda al gobierno, sin entrar en las naturales diferencias que puede haber un gobierno, que es una conjunción de un montón de sectores en el cual no piensa lo mismo, digamos, por así decirlo, seguramente Alberto Fernández, que es lo que piensa Grabois, pero digamos, o Pérsico. Pero yo creo que ese espacio va a dar un crecimiento muy interesante. Bien. Por supuesto que el espacio al cual pertenezco. ¿No creen que esto de instalar el miedo en la sociedad de alguna manera con, bueno, es producto de las PASO, todo lo que pasó vaya a funcionar y lo haga subir a Macri, digamos? Nada. A mí me parece que el discurso del presidente está muy degradado y uno, no solamente lo puede escuchar en la oposición, sino que puede escuchar a la gente del Círculo Rojo, por ejemplo, decir que ya no le tienen miedo a otros Ayer discursos. la imagen ¿no es en cierto? AEA que le dieron la espalda cuando se iba, con la frialdad con la que lo despidieron, ya está. Pero, claro. pero aparte hubo manifestaciones acerca de que no tenían Es que- ningún problema en escuchar Es que, a el ver, discurso de la oposición. vamos a decir las cosas como son, porque un discurso puede ser, bueno,
Macri hizo un gobierno para los ricos. Yo digo, para muy pocos ricos. Para muy pocos ricos. Porque la verdad de la milanesa es que una empresa importante, vamos a suponer que cuando asumió Macri valía $1.000 millones, hoy vale 300, 400. Bien. Esta es la verdad. No, me quedé sin tiempo. Está interesantísimo, pero me quedé sin tiempo. Gracias a todos. Bueno, No, por muchas favor. gracias. Pausa hablando y volvemos y terminamos ya con Juana Morín.